Buenas tardes a todos los hospitales básicos comunitarios que están en contacto con nosotros por medio de nuestra red Telemedicina Oaxaca, Telesalud Oaxaca. Estamos nuevamente con ustedes con nuestra sesión acostumbrada de los martes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante. La palabra endodoncia, inmediatamente nos ubicamos sobre la pulpa dental y sobre todo el dolor que puede ocasionar una caries afectando a la pulpa dental. Pero para este tema tan especial hemos invitado con nosotros al doctor José Luis Ortiz García, especialista en endodoncia, que les voy a leer brevemente su currículum. El doctor José Luis Ortiz García, cirujano dentista, es egresado de la UAPJO, la especialidad de endodoncia y maestría en endodoncia también la hizo en la UAPJO UNAM. Profesor es de la URCE, profesor de posgrado de la UAPJO, y su práctica está limitada a la endodoncia. Obviamente también es certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia. Como podrán observar ustedes, el maestro aquí con nosotros, José Luis, pues tiene una gran experiencia, tanto práctica como científica. Doctor José Luis, bienvenido. Es un placer para nosotros tenerlo acá en Telemedicina. Y le damos la palabra para que aborde su tema. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los colegas que nos escuchan y que nos ven por este medio. Agradeciendo primeramente la invitación tan amable que nos hizo el doctor Cibaja, Alberto Cibaja, para estar platicando con ustedes esta tarde sobre las enfermedades pulpares y su diagnóstico. Esto es muy importante porque es muy común y obviamente que este padecimiento originado en la pulpa dental, que es lo que nos ocupa en esta tarde, pues es muy importante nosotros identificarlo para canalizarlo al área correspondiente. Si es medicina general, pues con los compañeros odontólogos, y si son los compañeros odontólogos, pues de acuerdo al diagnóstico previo, pues será canalizado, será solucionado por ellos mismos en primer nivel y canalizados al área de endodoncia en caso necesario. Ustedes en la Secretaría de Salud cuentan con excelentes endodoncistas, la doctora Adelina, el doctor Alberto Cibaja, el doctor José Carlos, el doctor Peralta, la doctora Zamudio, Norma, etcétera. Entonces ahí pueden canalizar estos tratamientos endodónticos. Voy a permitirme compartir con ustedes esta plática realizada en el posgrado de odontología de la UAPJO, en el área de endodoncia, de donde soy profesor invitado, realizado por la compañera Eunice Daisy. El tema es, como dijimos hace unos momentos, enfermedades pulpares y su diagnóstico. La pulpa, como recordamos, la pulpa dental, dicen los diferentes autores, en este caso aquí se menciona dos, al doctor Stephen Cohen o al doctor Fernando Goldberg, que es un tejido conectivo de origen mesenquimatoso. Esto es muy importante porque este tejido mesenquimatoso laxo está constituido por gran cantidad de vasos sanguíneos. Esto es muy importante para los padecimientos sistémicos en los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Pues van a tener más predisposición a la larga sobre este tejido pulpar, los vasos linfáticos, nervios. Acuérdense que nuestra área de la salud está ligada desafortunadamente al dolor. Vamos a tener nervios mielinizados y no mielinizados, las famosas fibras A y las famosas fibras C, que son correspondientes a cada uno, ¿no? Mielinizadas las A y no mielinizadas las fibras C.
La sustancia fundamental que juega un papel muy importante para los microorganismos, recuerden ustedes que están conformadas por sulfato de condroitina, 4 y 6 sulfato, dermatán sulfato, ácido hialurónico, es que son sustancias que ayudan a distribuir nutrientes, oxígeno y líquidos. Es muy importante para la patología pulpar la presencia de los líquidos intra y extracelulares, y los intravasculares como subdivisión de los extracelulares. También vamos a tener aquí esta importancia, ¿no? Y las células de reservorio, que hay mucha controversia en la literatura. Hay quienes dicen que ya Langeland, por ejemplo, menciona que la célula odontoblástica ya no es capaz de entrar en división, es posmitótica, estática, lo confirma Trostan. Cuando ustedes leen en el capítulo de endodonto, que es el capítulo 1, pues ahí comprueban lo que desde 1973 mencionaba Langeland, que son células no diferenciadas, que células que no pueden diferenciarse, que son células terminales. De ahí la necesidad que en el trabajo operatorio que realizamos a diario, pues tengamos mucho cuidado con estas células, de no dañarlas en la medida de lo posible cuando esto está a nuestro alcance, porque son células terminales. Aquí tenemos la representación del complejo pulpodental. ¿Por qué se habla así complejo pulpodental? Porque pulpo dentinario propiamente. Porque este complejo, pues la pulpa está genéticamente diseñada para formar dentina y dentina, que es un tejido mineralizado, el cual es el soporte principal de los órganos dentarios. Entonces, por eso es importante el complejo pulpodentinario y ver todo lo que ahí sucede con estos grupos de células. Aquí vemos a la empalizada de odontoblastos, cómo está distribuida de forma comunicante, impermeabilizante también entre cada uno de los odontoblastos. También encontramos la zona pobre en células, la zona rica en células, como vemos en el centro de la pulpa, y el tejido conectivo propiamente dicho, que es el centro, en la parte central de la pulpa, en donde van los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas distribuyéndose a los diferentes niveles, ¿verdad? Esto es muy importante recordarlo, porque al haber células, pues obviamente que necesitan la presencia de agua, y esto nos va a servir mucho recordarlo para lo que vamos a utilizar en el diagnóstico, los movimientos, la teoría hidrodinámica que tiene tanto auge para entender por qué se da el dolor de origen dentario. La presencia de los túbulos dentinarios, recuerden ustedes que se habla que en la periferia existen 3.000 túbulos por milímetro cúbico, pero ya conforme se va acercando hacia la pulpa, pues la presencia de los túbulos aumenta en mayor hasta llegar a 60.000, dice Trostan en el capítulo 1, ahí que hasta pueden llegar a ser 60.000, Cohen menciona entre 45.000 y 50.000 por milímetro cúbico de dentina encontramos la presencia de estos túbulos. Y dentro del interior de los túbulos pues vamos a encontrar las prolongaciones citoplasmáticas de los odontoblastos, que tienen la capacidad de conducir estímulos según la teoría de la percepción del dolor dentinario. Aquí va a ser, recuerden, con relación a las bacterias, la presencia de los túbulos. Si nosotros hacemos memoria en nuestra clase de histología y recordamos que nos mencionaban que de 3 a 4 micrómetros puede llegar a medir el diámetro de un túbulo, y un Streptococcus mutans mide de 0.4 a 0.5 de micra.
Entonces perfectamente caben para su diseminación a través de estos túbulos dentinarios. Las bacterias caben perfectamente para irse diseminando a través de esta vía. Aquí se nos muestra en esta fotografía de microscopio electrónico cómo está la presencia de los túbulos y cómo es la importancia que se va dando aquí con la presencia de las prolongaciones citoplasmáticas que se puede ver en el interior de las mismas, aunque no llegan a la periferia, a la zona amelodentinaria o amelocementaria, según sea el caso que estemos hablando de corona o de raíz, pero sí van a darnos la posibilidad de percibir estímulos, contraerse, absorberse, incluso dependiendo del estímulo que más adelante mencionaremos. Los factores etiológicos de la enfermedad pulpar son tres básicamente: los físicos, los químicos y los bacterianos. Estos tres pueden conjugarse. En un solo órgano dentario puede darse la situación, por ejemplo, en la práctica odontológica, ¿cuándo podríamos conjugar los tres factores etiológicos? Un órgano dentario que presente una lesión cariosa, pues ahí será de tipo bacteriano. Nosotros, al hacer la operatoria dental, pues vamos a ocupar la fresa, que ahí sería un ejemplo de un físico. Y el químico, pues al colocar nuestras bases, que también todas las bases que ocupamos en operatoria son irritantes para la pulpa, todas sin excepción. No se salva ni el hidróxido de calcio. Recuerden ustedes que el tejido pulpar por lo general maneja un pH de 7.2, 7, y el hidróxido de calcio tiene un pH de 12.54, entonces demasiado alcalino y por lo tanto causa irritación al contacto con el tejido pulpar. Los irritantes físicos del órgano dentario, pues los más comunes son el calor friccional. En los estudios en la Universidad de Connecticut, con el grupo de Langeland hace unos años, en los 80, en los 90, el doctor Eliseo Pascón, guiado por el maestro Langeland, hizo estudios en que el calor friccional, si nosotros estamos trabajando en operatoria dental y no estamos ocupando una fresa que tenga el suficiente filo y además ocupamos o más bien suprimimos el agua a esa pieza de alta, pues esto puede llegar a producir un daño tisular, porque se manejan hasta 400 grados centígrados de calor. Entonces el dolor y el daño pulpar va a ser irreversible para la pulpa si trabajáramos de esta forma. Por eso es muy importante el mantenimiento a los equipos dentales, para que tengan la suficiente cantidad de agua que vaya dirigida directamente a la fresa para enfriar el calor friccional que estamos ocasionando con esta forma de trabajo en operatoria dental, como es la pieza de alta velocidad y las fresas. Entonces es un ejemplo del calor friccional. Recuerden que nuestro cuerpo, para empezar a sufrir un daño tisular, es cuando se rebasan los 37 grados centígrados. Por arriba de 37 se empieza a sufrir por exceso de calor, 38, 39. Ahora imagínense 400 grados centígrados que pueden llegar a producirse en una pieza sin refrigeración y sin filo. Eso es algo terrible que debemos evitar en la práctica profesional.
La desecación de la dentina es muy importante. Se habla que los movimientos de los líquidos, ustedes recuerdan que los líquidos, al leer el capítulo 18 de Laguna Piña, la página 436 en adelante, ustedes recordarán que ahí los líquidos corporales están distribuidos en el espacio intravascular, intersticial y en el espacio intracelular. Pues estos líquidos pues deben ser constantemente, deben estar rodeando a las células y dentro de las células mismas. Entonces, si estos líquidos hacemos desecación con la jeringa triple, con el aire, por 1 minuto, podremos ocasionar un daño en que no se logre compensar la nueva presencia de líquidos dentro de los túbulos, y esto puede ocasionar un daño irreversible a los odontoblastos. Entonces, pues debemos evitar la desecación de la dentina por más de 5 segundos, si es que lo vamos a ocupar. ¿Qué podemos hacer alternativamente? Porque estamos aquí para dar algunas soluciones por las torundas de algodón. Con esto, suavemente, así como las damas se colocan el maquillaje en su cara, así con esa suavidad debemos de manipular las torundas de algodón sobre la profundidad de la cavidad. Entre más profunda sea, mayor riesgo hay del daño pulpar. Estos son los irritantes físicos más comunes en nuestra práctica. En un estudio que hizo el doctor Langeland en los años 70, demostró que de 500 tratamientos que llegaban al posgrado para endodoncia, 450 se debían a causas iatrogénicas ocasionadas por el cirujano dentista durante su práctica profesional, y solo 50 de ellas llegaban por causas de lesiones cariosas principalmente. Entonces vean qué importante es nuestra práctica profesional en cuanto al uso de estos factores físicos. La extensión de la preparación, cuando hacemos trabajos de prótesis, en la preparación, la extensión de la preparación, podemos ocasionar cambios en las células, precisamente por el movimiento, por la teoría hidrodinámica, el calor que producen los materiales de impresión, algunos de ellos más, otros menos. Por eso hay que tener mucho cuidado y hacer las preparaciones protésicas con la suficiente refrigeración y evitar dañar estos órganos dentarios que están siendo tallados, como lo vemos aquí en la imagen superior izquierda. Los materiales de impresión, aquí se nos está mencionando que también ocasionan, con la presión que ejercemos, también ocasionan cambios hísticos, de intercambio de solutos y solventes en los espacios histológicos del tejido pulpar. Las impresiones dentales, como ya dijimos, todo esto va a ocasionar un daño de tipo físico. Incluso muchos de los órganos dentarios llegan a requerir tratamiento teniendo aún la pulpa sana, por razones protésicas, como ustedes bien recordarán, que a veces está indicadísimo realizar tratamientos de endodoncia con fines protésicos. Dentro de los irritantes químicos, pues aquí vamos a tener los antisépticos. Aquí tenemos los antisépticos que se ocupan muy frecuentemente
en la pulpa. Por ejemplo, entre la pulpa de un adulto y de un niño soporta más el uso de estas sustancias la pulpa del adulto que la pulpa del niño. A la pulpa del niño no le podemos hacer la desinfección de la cavidad con gluconato de clorhexidina, ya que ocasionará daños irreversibles a la pulpa. No así a la pulpa del adulto, en la cual sí podríamos ocupar el gluconato de clorhexidina al 2% sobre todo. También los irritantes químicos pues se ocupan de secantes, desestabilizantes, desensibilizantes, cavidarios. Ahora ya no se ocupan los famosos barnices, ya su uso está más restringido, que hace unos años los ocupábamos con más frecuencia, pero se vieron que la permeabilidad de los túbulos que hablábamos anteriormente pues se ocasionaba el daño, la distribución. Algunos de estos materiales químicos manejan pHs de 3.2, demasiado ácidos para que lo soporte el tejido pulpar, como es el ácido fosfórico. Al colocar resinas, nosotros debemos de evitar en resinas en cavidades demasiado profundas ocupar el ácido fosfórico, porque se maneja inicialmente, claro, todos estarán pensando, ese es un proceso inicial del medicamento que ocupamos para tratar esas cavidades profundas, sí, pero suficiente para que no soporte el pH tan ácido la pulpa. Por eso desde los 70 se habla que nuestro uso en cavidades profundas de resinas está contraindicado para la pulpa. O sea que nosotros somos los guardianes de los órganos dentarios, los responsables, los profesionales del trabajo con los órganos dentarios. Por eso debemos de estar muy atentos a la información que ya tiene más de 40 años de estar a la luz en los estudios realizados en diferentes universidades. Irritantes bacterianos, pues más del 90%, a pesar de los recursos que tenemos en odontología preventiva, y que ustedes, los del sector salud, son los número uno desde mi punto de vista, dar los niveles de prevención, de llevar los niveles de prevención a la población más necesitada, pues no ha bajado más del 90% de los casos en que se presenten las lesiones cariosas en los órganos dentarios. Siguen siendo más de un 90%, estamos en un 92, 91% aproximadamente de presencia de lesiones cariosas en los órganos dentarios de la población, en lo general estoy hablando. Entonces esto hace que la microfiltración, las resinas, incluso las de nanorelleno, se contraen, los procesos de polimerización, etcétera, y eso hace, ya les dije que recordando la microbiología, necesitamos solo 0.4 de micra para poder permitir la filtración, la microfiltración de los microorganismos al tejido pulpar. La esterilización de los instrumentos, hicimos algunos estudios junto con los alumnos del posgrado, la maestría en endodoncia, y comprobamos que incluso después de haberme sometido al autoclave, a las limas que se habían usado previamente en otro paciente, no se encontraba ausente de microorganismos. Entonces, aunque el material lo saquemos de su bolsa de esterilización, persisten, sobre todo si no se revisan los equipos de los esterilizadores, su funcionamiento a través del tiempo,
pues no están esterilizando del todo. Eso llegamos a comprobar en ese estudio que hicimos con una de las compañeras egresadas de allá, el posgrado. O a veces lo tocamos el instrumental estéril con guantes que solo están limpios, no están estériles, que son los que comúnmente nos dan y usamos en los consultorios, ¿verdad? Y en las clínicas. Entonces, la reacción pulpar ante estímulos, pues esta es formando nódulos cálcicos. Recuerden ustedes que la formación, uno de los mecanismos de defensa son las calcificaciones distróficas que llamaba el doctor Langeland. Me refiero mucho a Langeland no porque sea el único autor, sino porque consideramos el padre de la histología pulpar. Por eso hago mucha referencia al doctor Langeland. Ustedes estarán pensando en otros autores inmediatamente, pero hago mucho mención a todos los estudios que él nos dejó a lo largo de más de 40 años de investigación. Las enfermedades pulpares, según la clasificación de Umarola y Canalda en el 2001, establecen a la clasificación. Ahora ya se va a simplificar, como ven ustedes en esta diapositiva. Nada más tenemos pulpa sana, pulpitis reversible, la cual puede ser sintomática, como es el caso de la hiperemia pulpar, o asintomática. La ausencia de dolor no significa que la pulpa esté sana. Órganos dentarios que no duelen no quiere decir que estén sanos. Esto, por favor, quiero dejarlo muy claro, es uno de los pequeños mensajes que vengo a darles con esta plática. En la clasificación de las enfermedades irreversibles, como es la pulpitis irreversible, también existe la pulpitis reversible sintomática, que antiguamente le llamaban serosa o purulenta, que es la que nos daba dolor espontáneo, dolor a los cambios térmicos, etcétera. Pero también hay una pulpitis irreversible asintomática, donde encontramos la hiperplásica, como es el tejido pulpar hiperplásico, el pólipo pulpar, como es la presencia de reabsorciones internas. Estos son ejemplos clarísimos de pulpitis irreversible asintomática. Ya no hay odontoblastos, compañeros, colegas, ya no hay odontoblastos en las reabsorciones internas, entonces ya no hay quien forme predentina y dentina. Por eso solo va a haber células de destrucción, que algunos autores llaman dentinoclastos, Seltzer y Bender, por ejemplo, lo mencionan como los dentinoclastos. ¿Sí? Estos clastos pues son células de remodelación que van a ir eliminando el tejido pulpar, incluso hasta perforar el órgano dentario. Así de agresivas son las resorciones internas y las externas también. Mucho cuidado con los blanqueamientos dentales, que es otra reacción química que se está dando por ahí. Compañeros odontólogos, ahorita está en boga, todo vemos al pasar por las calles vemos letreros que ofrecen los blanqueamientos dentales al por mayor, y mucho cuidado con la fórmula. Hay que checar mucho la fórmula, que contiene peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida, a qué porcentaje. Por arriba del 15% daña irreversiblemente a la pulpa. Entonces ustedes solo lo deben de usar para casos muy específicos. Tenemos zonas endémicas, que mejor ustedes saben más que yo de esto. Aquí en Cuilapan se me ocurre ¿cómo se llama? Fluorosis dental. Pues entonces allí en esas zonas endémicas ustedes sí están autorizados profesionalmente para ocupar los sistemas de blanqueamiento por arriba del 20%.
¿sí? Hasta el 30, 38% incluso lo pueden ocupar, pero está justificada la razón, pero por situaciones de estética nada más. Mucho cuidado con lo que usa, lean siempre la fórmula del producto que están adquiriendo. Y por último tenemos a la necrosis pulpar, que es la muerte de pulpar, la cual también está considerada dentro de esta clasificación. La pulpitis reversible es una condición inflamatoria literalmente dicen los libros así, suave, pero de que los factores de agresión físicos, químicos y biológicos no son tan importantes, tan agresivos, vamos. Entonces, de suave a moderada, de la pulpa causada por estímulos nocivos, la cual se dice que la pulpa es capaz de retornar de su estado inflamatorio una vez retirado el estímulo y volver otra vez a la normalidad. Esto pues todos lo sabemos, ¿no? La presencia de mediadores químicos, la congestión vascular que se da, como vemos aquí en esta imagen, muy claro histológicamente, vemos aquí cómo se dan con los irritantes, los mediadores químicos, todas las toxinas que producen, es muy importante. Los microorganismos son muy afines al tejido conectivo laxo, por eso era importante dar la definición, recordar más bien la definición de pulpa dental. Diagnóstico de pulpitis reversible, pues es un dolor agudo de segundos de duración, desaparece al retirar el estímulo. Lo frío, lo dulce, recuerden que lo dulce es muy importante. Somos los consumidores número 1 del planeta de refresco, los mexicanos. Consumimos un aproximado de 200 litros por año, promedio para cada mexicano. Entonces es una cantidad exagerada de glucosa o de sacarosa, que finalmente está conformada por glucosa también en su estructura, aunque es un disacárido, pero está conformada en su estructura final por glucosa también, sí, y fructuosa. Entonces, que el hígado es capaz de transformarlo en glucosa, entonces caemos a lo mismo, doctores. Entonces recuerden que esto debe de ayudarnos al diagnóstico. Las molestias en frío de tipo transitoria que se retiran cuando quitamos el estímulo, a lo dulce, a lo amargo, causan dolor, el cual puede volverse crónico. Reacciona normalmente a la percusión, a la palpación, movilidad de los tejidos periapicales son normales, al examen radiográfico también todas las estructuras las vemos dentro de lo normal. La pulpitis irreversible es la pulpitis irreversible aguda, muestra dolor causado por un estímulo caliente o frío, son los cambios térmicos, la vasoconstricción, la vasodilatación, el movimiento de líquidos intersticiales que tenemos ahí. Eso es muy importante por la presión osmótica que tenemos ahí entre ambos espacios, intracelular y el extracelular. Entonces es muy importante porque estos cambios, la teoría nos lo dice así, juegan un papel muy importante el calor y el frío para presentar el dolor. Sobre todo cuando es de hipersensibilidad, pues es por estimulación de las fibras A. Cuando es un dolor ya más permanente después de retirar el estímulo, pues estamos estimulando las fibras C. Este dolor puede durar de varias horas y esto incluso nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial con neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, recuerden ustedes, así brevemente hablando, dura de 10 segundos a 2 minutos máximo, no así el dolor de origen pulpar. El dolor continúa aún cuando se remueve la causa, se quita el estímulo,
y el dolor puede continuar, puede aparecer espontáneamente, sin causa aparente. El paciente describe el dolor como un dolor agudo, penetrante, punzante y generalmente severo. Recuerden que son 4 las características del dolor: la intensidad del dolor, la duración del dolor, si el dolor se presenta de manera espontánea o de manera provocada. Estas son las 4 características que debe tener este dolor. Debemos de tener en los expedientes clínicos, ustedes que son muy dados a normatizarnos a todos los demás compañeros profesionales de la odontología, pues nos dan la escala análoga del dolor, en donde 0 es ausencia del dolor y 10 es un dolor insoportable. Se habla que uno de los 3 dolores más intensos que padece el ser humano durante su vida, en promedio, todos los seres humanos, uno de ellos es el odontal. Por eso la importancia de esta plática. La necrosis pulpar, aunque la necrosis es una secuela de la inflamación, puede también ocurrir por traumatismos. Recuerden que hay 2 tipos de necrosis: por coagulación de proteínas y por licuefacción de las proteínas. Entonces, por coagulación de las proteínas es muy importante, se puede presentar este tipo de necrosis. A veces la necrosis llega a distancia. Recuerden la anacoresis, la presencia de vasos sanguíneos que también pueden diseminar bacterias de otros órganos distantes de la cavidad bucal hacia la boca. Pueden diseminarnos bacterias por esta vía hematógena, y pueden inocularse si son afines al tejido conectivo laxo dentro de la pulpa y llegar a producir necrosis pulpar. Sí, eso es cuando los órganos dentarios no presentan lesiones cariosas ni enfermedad periodontal, pero hacemos las pruebas de diagnóstico y encontramos que este órgano dentario está necrótico. Entonces no olviden la exploración. Hoy por hoy sigue siendo básica en nuestra práctica profesional. La historia de la necrosis es historia de dolor severo que cesó después. No responde a pruebas térmicas o eléctricas. La radiografía general muestra una cavidad amplia, restauraciones y aumento en el grosor del ligamento periodontal. Esto es muy importante para auxiliarnos en el diagnóstico. Pasos para el diagnóstico, motivo de la consulta. Ya decíamos, pacientes con antecedentes cardiovasculares, los diabéticos es muy común, la microangiopatía del diabético, los intercambios de los nutrientes y la recolección de desechos ya no se puede llevar de manera ideal. Entonces estos pacientes van a ser factibles a daños vasculares en la pulpa dental. Trastornos digestivos. Nosotros sabemos que la ausencia de vitamina D en el tracto digestivo pues evita la absorción del calcio, y así le demos nosotros productos lácteos o cualquier fórmula a base de calcio para que se de la calcificación, la mineralización de los órganos dentarios. No sirve si no hay presencia de vitamina D, D3, sobre todo el ergocalciferol. Entonces es muy importante esto. Las situaciones renales, hematológicas. Se ha hablado de casos de necrosis en pacientes con leucemia, sobre todo se ven zonas radiolúcidas perirradiculares sin causa aparente en órganos dentarios que aparentemente están sanos. Podemos ver en el caso de algunos tipos de leucemias agudas la presencia de esto, así como zonas radioopacas. Esto nos lo dice la literatura desde hace mucho tiempo. No estamos mencionando nada actual. Es
ya se sabe desde hace tiempo. Los intercambios neurológicos, ya ven que hay el dolor irradiado, a veces duele el órgano dentario, un primer molar, por ejemplo, y el órgano dentario afectado viene siendo un canino, un lateral. Ya nos tocó un caso en que presentaba fístula y en el incisivo lateral, y el órgano dentario que necesitaba endodoncia era el primer molar. Entonces se puede presentar situaciones a distancia que hay que tomar en cuenta. Los diagnósticos diferenciales en las neurológicas, hay más de 14 padecimientos que duelen los órganos dentarios, pero no es de origen pulpar, es otro padecimiento, pero eso es motivo de otra plática muy larga. Los diagnósticos diferenciales en donde duelen los órganos dentarios, como es el síndrome de Trotter, de Kosten, de Orton, las sinusitis, el síndrome de Kosten, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser motivo de otra situación neurológica. Con algún otro compañero lo revisarán, los diagnósticos diferenciales posibles cuando duelen los órganos dentarios y no es de origen pulpar. Exploración, ya recordarán todas las cadenas ganglionares que tenemos en el área bucal, pues submaxilar, submetoniana, sublingual, preauricular, retroauricular, cervicales. Todo eso hay que explorarlo detenidamente cuando tenemos la duda del diagnóstico. Los aumentos de volumen, etcétera, las presencias de fístulas que esté drenando un proceso infeccioso por continuidad o por contigüidad dentro de las 3 vías de diseminación que conocemos. La exploración intraoral es muy importante, la presencia de distromía coronaria. Recuerden que ahí tenemos varios pigmentos. La hemoglobina también es un pigmento cuando hay un traumatismo. En el caso, los cambios de coloración nos pueden ayudar mucho. Para las resorciones internas que hablábamos como un diagnóstico, es un punto rosa que vamos a ver en la cara vestibular del órgano dentario. Aquí vamos a ver un punto de rosa que nos puede estar hablando de una resorción interna, y también las resorciones cervicales externas, que también son de muy mal pronóstico. Dice el maestro Suárez, ahora que nos visitó en Oaxaca, nos platicaba que el pronóstico es muy desfavorable en las resorciones cervicales externas. Casi está el órgano dentario condenado a la extracción. Entonces es muy importante que ustedes lo consideren. La palpación, detectar la existencia de tumefacciones de tejidos blandos, ensanchamientos óseos, comparando y viendo la relación que guarda con los tejidos adyacentes, contralaterales, usando la presión digital. Esto es muy importante. Sigue siendo muy importante la exploración digital, el órgano dentario también, poner un dedo sobre la superficie vestibular y otro por palatino lingual para ver la movilidad, si va más allá de lo normal, de 0.5 milímetros, etcétera. En caso de encontrar un trayecto fistuloso, pues ahora se coloca la percha, la famosa fistulografía. Tomamos la radiografía y podemos ver ahí la presencia de algún trayecto fistuloso hacia qué órgano dentario, cuando esto no es posible. A veces las prótesis no nos dejan ver qué órgano dentario es el que está siendo al origen de este problema. Al percutir el órgano dentario individualmente se suelen aislar los síntomas de un diente en particular, y esto puede indicar algún grado de inflamación en el ligamento periodontal, y no precisamente que esté vital o necrótico. Por eso la percusión solo nos ayuda a saber si hay un proceso inflamatorio vertical o horizontal, ¿no?
la movilidad, proporciona una indicación del aparato de inserción, la gonfosis famosa, alveolo-dentaria. La inserción alveolo-dentaria puede ser consecuencia de un traumatismo cruzal, la enfermedad periodontal, las fracturas radiculares o la extensión de alguna patología pulpar. Recuerden que las fracturas verticales son muy difíciles de apreciar en un estudio radiográfico, aunque ahora en Oaxaca ya se cuenta con la tomografía, pero pues no está al alcance de todos todavía estos estudios por su alto costo. Pruebas al frío, consiste en colocar frío en los dientes a examinar. Ahí lo podemos hacer con los lápices de hielo, podemos poner los cartuchos vacíos de anestesia, les podemos poner agua y llevarlos al congelador y ya tenemos nuestro lápiz de hielo. Podemos ocupar el agua fría, el dióxido de carbono que alcanza menos 80 grados centígrados, que es demasiado frío, que algunos hablan que hasta puede producir microfracturas del esmalte por el exceso de frío. El cloruro de etilo, que ahora ya está en desuso en los posgrados, en las clínicas, porque solo alcanza menos 7 a menos 10 grados centígrados, entonces no es tan frío como el difluorometano, el famoso Endoice, que se alcanza a menos 30 a menos 40 grados centígrados. Este es más confiable como prueba diagnóstica al colocar el frío. Recuerden que hay cambios de los líquidos. Esto es lo mismo que si le ponemos azúcar al agua, es la misma respuesta que el frío. Le vamos a cambiar la movilidad de los líquidos tisulares y por eso estimula las fibras nerviosas y por eso se presenta el dolor. Por eso es muy importante las pruebas del frío, más que las del calor. Ocupamos más las del frío. Que ahí en el caso de las pruebas de calor, pues lo que ocasionamos es evaporación. Al colocar un instrumento o una gutapercha caliente sobre la superficie del órgano dentario a explorar, lo que ocasionamos es la evaporación de los líquidos y la nueva movilización de líquidos a nivel histológico, lo que ocasiona la estimulación dolorosa, porque los líquidos no van solos, van con los solutos que ya todos conocemos: sodio, potasio, cloro, magnesio, flúor, cobre, zinc, hierro. Todos estos son electrolitos capaces de conducir estímulos eléctricos en su medio natural, que es el agua, obviamente. Aquí vemos la activación de las fibras nerviosas, cómo se dan la cantidad de calor, cómo va a producir la deshidratación. Si colocamos la jeringa triple, decíamos al principio de la plática, si colocamos la jeringa triple por mucho tiempo, pues va a ocasionar la desecación, la deshidratación de las terminaciones nerviosas y se pueden contraer como un mecanismo de defensa. Soluciones hiperosmóticas, aumentándole cantidad de glucosa a un agua, por ejemplo, los refrescos, las aguas de frutas. Esto puede ocasionarnos un aumento de la presión y por eso es la respuesta dolorosa. Ese aumento de la presión, que es lo que dice aquí efectivamente en esta diapositiva, aumento de la presión de las fibras. Primero, cuando el dolor es de hipersensibilidad únicamente, se estimulan fibras A, no lo olviden. Y cuando el dolor ya es más constante y permanente, se estimulan las fibras C para producir dolor. Aquí vemos ejemplos de la aplicación del lápiz de hielo. No es muy confiable, se debe aislar con dique de hule el órgano dentario.
porque si no esto puede darnos falsos positivos con otros órganos dentarios donde al derretirse el hielo pues pueda generarnos falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Se prepara una cavidad clase 1 en la prueba de cavidad cuando no llegamos al diagnóstico por los medios convencionales, pues ocupamos la prueba de la cavidad, se prepara una cavidad clase 1 llegando a dentina y vemos si ahí se va a estimular la respuesta dolorosa o no. La tinción y la transiluminación, verificando posibles fisuras en los órganos dentarios. Estos son auxiliares ya especiales que no normalmente no se cuentan por lo general de primer orden para hacer el diagnóstico, sino los ocupamos como pruebas especiales. La anestesia selectiva, vamos colocando anestesia intralegamentaria. Cada órgano dentario podemos empezar en el primer cuadrante, etcétera, para cuando hacemos diagnósticos diferenciales de otras neuropatías, ¿verdad? Exploración radiológica, ya por último, aquí tenemos que es muy importante la exploración radiológica, ver la descripción de las radiografías dentoalveolares, de preferencia no llamarlas periapicales porque no estamos viendo nada más el periápice, sino estamos viendo el órgano dentario y el alveolo por lo general. Entonces hasta ahorita el nombre más adecuado que se ha encontrado pues son radiografías dentoalveolares. Aquí en esta imagen quiero que aprecien, aquí es la presencia de la osteomielitis de Garré. Antes era llamada zonas radiopacas o zona de osteitis condensante, le llamábamos antes, ¿no? Que no es la presencia de una forma de osteomielitis de Garré. Aquí se le hace pruebas al órgano dentario en cuestión y lo más seguro es que este órgano dentario requiera tratamientos de conductos, incluso sin que haya lesiones cariosas presentes ni enfermedad periodontal. Esto nos debe de quedar muy claro, que en la presencia de zonas radioopacas debemos de estar muy atentos porque pueden ser enfermedades sistémicas también. Cuando son múltiples y en varios órganos dentarios vemos estas zonas radiopacas, puede hablarnos de una enfermedad de Paget, por ejemplo, puede hablarnos de algunas formas de leucemias crónicas, etcétera, etcétera. Entonces, si es en un solo órgano dentario, estamos obligados a hacerle las pruebas que ya conocemos para determinar si ese órgano dentario va para endodoncia, tratamiento de conductos, que sería lo ideal, o exodoncia. La zona, otra cosa, compañeros, cuando a ustedes les regresen el paciente después de haber recibido el tratamiento de endodoncia, no esperen que esta zona radioopaca haya desaparecido. No va a desaparecer, esa es una neoformación de hueso, no va a desaparecer. Así se queden ustedes sentados y le tomen radiografías cada 3 meses durante 1 año, 2 años, por lo general no va a desaparecer la zona radiolúcida. Entonces es como la zona radiopaca, es como la zona radiolúcida. Los compañeros dicen, obturaste un tratamiento de conductos todavía con un proceso infeccioso. Pues esto desaparece de 6 a 12 meses. La neoformación de hueso se da de 6 a 12 meses. No estén ustedes esperando que su endodoncista les devuelva el órgano dentario sin presencia de zonas radiolúcidas o radiopacas. Por favor, es una recomendación que se les hace a todos los colegas.
Se hizo un estudio, por ejemplo, en una universidad de Boston hace muchos años, pusieron a 10 endodoncistas a ver 200 radiografías y les pidieron que por escrito describieran lo que veían en las 200 radiografías dentoalveolares. Y al año llamaron a esos mismos 10 endodoncistas, hicieron la interpretación nuevamente de la radiografía y pusieron cosas distintas a lo que habían puesto un año anterior. Entonces, esto tiene que ver mucho la capacidad de la persona que interpreta la radiografía. Nosotros estamos entrenados, por eso llevamos 2 cursos de imagenología, de radiografía en las universidades, para tratar de irnos familiarizando, y conforme pasa el tiempo, pues vamos adquiriendo un poquito de experiencia para ver las imágenes interpretar las imágenes más bien que estamos visualizando, ¿no? La calidad de la película tiene que ver mucho, la calidad de la película, la fuente de exposición, etcétera, el estado de los rayos X, etcétera, que no vaya a tener ningún corto, porque esos equipos pues ya están obsoletos, ¿no? Ahora el procesado de la película, hacerlo en tiempo y forma, tapar muy bien la caja con líquidos reveladores, taparla durante la noche cuando ya termina su trabajo clínico, pues ponerle alguna bolsa o algo, cubrir. Entre más estén expuestos a la oxidación por el aire del medio ambiente, duran más sus líquidos y ayudan ustedes a la secretaría cuidando el material que les proporcionan. Calidad con la que se visualiza esto, con que se visualiza, hay que tener un negatoscopio, hay que tener una buena lupa para tratar de buscar en la medida de lo posible situaciones que estén afectando a los órganos dentarios. Con esta diapositiva termino mi intervención. Les agradezco mucho su atención. Mis felicitaciones para cada uno de ustedes, porque ustedes en la Secretaría de Salud son los que están más cerca de la gente más necesitada de nuestra población oaxaqueña. Es muy importante, muy loable el trabajo en equipo. He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes coordinadores de estomatología y me he llevado un grato sabor de boca la labor que ustedes realizan en cada uno de los hospitales y centros de salud. Muchas felicidades para ustedes. Gracias. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias. Y a los compañeros odontólogos, muchas gracias por estar y ya próximamente nos veremos. Buenas tardes.